Hola, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales con calculadora. El día de hoy aprenderemos a calcular el volumen de un tanque esférico haciendo uso de medidores de presión diferencial para la medición de la altura. Como se puede ver acá, tenemos un tanque que es muy usado también en la industria, que es el tanque esférico. Resulta que para hacer el cálculo de medición de este tipo de tanques es importante conocer las diferentes fórmulas o las diferentes vías para hacerlo. En el caso de a nivel industrial se usan mucho los transmisores de presión. Sin embargo, es importante conocer que las variaciones, esta forma que tiene la esfera, hacen que el radio en cada uno de sus puntos vaya variando y por ende no es tan sencillo como se hace el cálculo teórico. Debemos conocer que la fórmula convencional que hemos aprendido eh, para hacer el cálculo del volumen de una esfera es esta fórmula que tenemos acá, 4 tercios de pi por el radio al cubo, es la fórmula conocida. Sin embargo, la realidad es que cuando estamos midiendo eh, volumen en una esfera y ese volumen va creciendo, resulta y acontece que este radio va variando. Entonces debemos hacer ciertas consideraciones para hacer el cálculo, ya que esta fórmula no aplica de manera directa al momento de hacer el cálculo. Entonces debemos conocer que hay un transmisor de presión inferior y un transmisor de presión superior que se encargan de medir la altura y que hay una equivalencia entre este diferencial de presión que lo vamos a ver a continuación. Tenemos acá la esfera y bueno, el diferencial de presión es el peso específico del líquido multiplicado por la altura, es decir, delta P igual al peso específico del líquido multiplicado por H. El peso específico es la densidad por la gravedad. Y bueno, cuando se sustituye cada una esta ecuación de peso específico en la fórmula de presión inferior y presión superior, tenemos que la presión inferior menos la presión superior es igual al peso específico del líquido multiplicado por la altura. Se despeja H y de aquí tenemos uno de los elementos fundamentales al momento de hacer el cálculo del volumen de un tanque esférico. Analizaremos en este momento las dos fórmulas que existen para hacer el cálculo del volumen de una esfera. En primer lugar tenemos la fórmula teórica, que es 4 tercios de pi por el radio al cubo, y en segundo lugar tenemos la fórmula que es la que se usa a nivel industrial para hacer el cálculo con la altura. En este caso tenemos que el volumen es 4 tercios de pi por r al cubo versus el otro caso que es que el volumen es igual a pi por h al cuadrado por 3r menos h entre 3. Esta es la fórmula que se usa para hacer el cálculo variable, cuando nosotros queremos tener una altura variable. Vamos a hacer ahora el cálculo teórico. Vamos a hacer el cálculo teórico con el volumen teórico y con el volumen de altura variable. Caso 1, tenemos cálculo teórico. En el cálculo teórico vamos a establecer 3 puntos. El primer punto es 0, altura 0. El segundo punto es altura 2 y el tercer punto es altura 4. Es decir, que esta es una esfera de radio 2 y de diámetro 4. En el primer caso, cuando la altura es 0, es porque, bueno, está justamente aquí, el volumen es 0, aquí no hay necesidad de hacer ningún cálculo, por lo menos de manera visible. En el segundo caso, cuando la altura es 2, es decir, cuando el radio coincide con la altura y queremos hacer el cálculo, bueno, y hacemos uso de la fórmula teórica, es importante que partimos esta esfera en dos partes, es decir, la dividimos en dos, y entonces la fórmula original, que es 4pi r al cubo entre 3, pasaría a ser 2pi r al cubo entre 3. De tal manera que al sustituir, sabiendo que h y r son iguales, tenemos que 2pi por el radio al cubo entre 3 nos da este valor. Vamos a hacer el cálculo en la calculadora. Sería
2 elevado a la 3 por pi por 2 entre 3. Y eso nos da 16.75, en este caso, metros cúbicos. En el caso del volumen máximo, es decir, con la altura igual a 4 o 2 veces el radio, tendríamos, si podemos aplicar la fórmula completa, que es 4 pi r al cubo entre 3. Es decir, que aquí sabemos que el radio es 2. Y aquí estamos utilizando la fórmula completa. Entonces, cuando sustituimos, tenemos 2 elevado a la 3 por pi por 4 entre 3. Y tenemos que el volumen total es 33.51 metros cúbicos. Entonces, para efectos del cálculo teórico, tenemos estos tres puntos, 0, 2 y 4. Y estos son los volúmenes que nos da. Ahora vamos a hacer el cálculo haciendo uso de los transmisores de presión, considerando algunas equivalencias que es importante conocer en la variable presión. Para el caso de la esfera, del tanque esférico, haciendo uso de transmisores de presión diferencial, tenemos que saber que la presión ejercida por la columna de líquido ya está definida para efectos. Si la altura es 0, no hay ningún ejercicio de columna de líquido, entonces la presión es 0 newton sobre metro cuadrado. Cuando la presión, la columna es de 2 metros de agua, estamos hablando de que esto es agua, entonces la presión equivalente es 19.612.76 newton sobre metros cuadrados. Es la equivalencia para 2 metros de agua, y si tenemos 4 metros de agua, la presión hidrostática es equivalente a 39.225.52 newton sobre metros cuadrados. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ahora vamos a hacer la evaluación de los tres casos. Primer caso, ahora haciendo uso de la fórmula para variaciones de altura, debemos conocer que en el primer caso, o para este cálculo, recordar que el radio es 2, este radio es 2, el radio de la esfera, que el peso específico o la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado y que la presión superior para este caso es 0. Es decir, que este tanque aquí arriba está atmosférico. Entonces, una vez que conocemos la fórmula correspondiente para hacer el cálculo de con altura variable, entonces evaluamos caso 1, H igual a 0, es decir, cuando la presión inferior es 0. Aquí, bueno, vamos a hacer el ejemplo de sustitución. Sabemos que al final esto debería dar 0, porque si no hay altura, el resultado debería ser 0, pero bueno, vamos a hacer la aplicación. Decimos que donde está H, sustituimos la fórmula que se declaró por acá arriba, que dice que H es presión inferior menos presión superior entre el peso específico del líquido o la densidad por la gravedad. Entonces, al sustituir tenemos que pi por presión inferior menos presión superior entre peso específico, que es densidad por gravedad, todo eso al cuadrado, por 3 veces R menos la altura, que es presión inferior menos presión superior entre densidad por gravedad, todo eso entre 3. Cuando sustituimos la presión, decimos que la presión superior es 0 y justamente la presión inferior también es 0. Entonces, bueno, esto es 0 menos 0, toda la ecuación sustituida, esto elevado al cuadrado por, abro un corchete, 3 por 2. ¿Qué es 3 por 2? Bueno, 3 por el radio, que es 2, menos la presión inferior menos la superior, que es 0 menos 0, entre densidad por gravedad. Cuando hacemos esta equivalencia acá, o esa resta, nos da 0 entre 9.810, eso da 0, por, abro un corchete, y esto nos da aquí, esto sería 6, hay que corregir esto acá, esto nos da 6 menos 0 entre 9.810, este 3 no aplica aquí, ok, 6 menos 0 entre 9.810, entonces al final esto va a dar 0, esto va a dar 6, pero luego cuando multipliquemos este 0 por todo acá, entonces el resultado final va a ser 0.
Por lo tanto, en el primer caso, esto se cumple porque B es igual a 0 metros cúbicos. Vamos a evaluar el segundo caso, que sería este que tenemos acá, cuando la altura H es igual a 2, es decir, a 2 metros, la presión inferior es 19.612.76 newtons sobre metro cuadrado. Aquí es H igual a 2 metros. Cuando H es igual a 2 metros, es decir, la presión inferior es 19.612.76 newtons sobre metro cuadrado por la equivalencia que ya se hizo acá arriba. Cuando sustituimos debemos saber que la presión superior es 0, entonces esto es pi por 19.612.76 menos 0 entre 1000, que sería la densidad, 1000 por 9.81 menos, o bueno, en este caso por 3 por el radio, que decimos que es 2, menos 19.612.76 menos 0 entre densidad por gravedad. Cuando hacemos este cálculo tenemos que 19.612.76 entre 9.810. Hagamos el cálculo. 19.612.76 entre 9.810. Eso es igual a 1.999, que lo estamos redondeando como si fuera 2. Y esto aplica exactamente acá. Cuando hacemos la sustitución tenemos pi por 2 al cuadrado por 6 menos, dijimos que este cálculo era 2. Entonces cuando hacemos el cálculo, esto nos da pi por 2 al cuadrado es 4, por 6 menos 2, 4. Y el resultado final entonces es 4 por 4 por pi entre 3. Cuando hacemos este cálculo nos da 4 por 4 por pi entre 3. Y este resultado es 16.75 metros cúbicos, que si lo comparamos con el resultado que nos dio acá, es exactamente el mismo valor. Pero este es con una fórmula y este es con la fórmula que usa los transmisores de presión inferior y superior, y que es esta fórmula de altura variable. Para el último caso, que sería con la H igual a 4 metros, este que tenemos acá, es decir, con la presión inferior igual a 39.225.52 newtons sobre metros cuadrados, al sustituirlo acá tenemos 39.225.52 menos 0 entre, esto es 1000, que es la densidad del agua, por 9.81 por 3 por 2, que es 3 por el radio, que en este caso es 2, menos la presión inferior, que es 39.225.52 menos 0, entre 1000 por 9.81. Cuando hacemos este cálculo acá tenemos que 39.225.52 entre 9.810, eso nos da 3.999, que se redondea, lo estamos redondeando como si fuera 4. Entonces cuando hacemos ese cálculo acá tenemos que el volumen es pi por 4 al cuadrado por 3 por 2 es 6 menos, esto dijimos que esto entre esto es 4, y por tanto al desarrollarlo tenemos que pi por 4 al cuadrado es 16, por 6 menos 4 es 2. Entonces tendríamos 2 por 16 por pi entre 3. 2 por 16 por pi igual entre 3, y eso nos da 33.51 metros cúbicos, que es equivalente a este cálculo que se hizo con esta fórmula con el volumen teórico. Entonces con esto queda demostrado que existe una fórmula para hacer el cálculo del volumen de una esfera cuando la altura va variando haciendo uso de transmisores de presión diferencial. La idea es que esta fórmula sea colocada en el sistema de adquisición de datos, controlador lógico programable, o aquel sistema que esté haciendo el cálculo en línea, para que se pueda ver de forma adecuada y correcta cuando el tanque se esté llenando el volumen correcto. De no tener una fórmula como esta, no podríamos tener el cálculo adecuado, a no ser que tengamos algún tipo de instrumentación, algún tipo de instrumento, radar, a la cual se le coloque las dimensiones de la esfera y el equipo haga todo el cálculo. En caso de no tener ese tipo de equipos, medidores de radar, que son de última tecnología, se puede hacer uso de transmisores de presión diferencial y se hace el cálculo
en el sistema de adquisición de datos colocando esta fórmula que tenemos acá con sus respectivos transmisores o entradas de transmisores. Con esto damos por terminado y queda demostrado cómo hacer el cálculo del volumen de un tanque esférico haciendo uso de transmisores de presión diferencial.